relacionado con el anterior. En la carta a los Hebreos, en su capítulo 9, verso 27. Un tema que he querido compartir. Hebreos capítulo 9, verso 27. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 9, verso 27. Un solo versículo. Se ponen de pie. Dice la palabra del Señor: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Padre, en esta hora vengo delante de tu presencia, Señor, poniendo mi vida en tus manos. Te pido, Señor, que me guíes por medio de tu Espíritu Santo. Que seas tú, Señor, poniendo tus palabras en mi mente y en mi corazón, y que sirvan para edificación en la vida de cada uno de los presentes y de quienes, Señor, lo van a poder escuchar en sus hogares. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Voy a compartir el tema: el primer juicio. El primer juicio. Dice el autor a Hebreos que está establecido para las personas que mueran una sola vez, y que después de la muerte, o inmediatamente después de la muerte, viene el juicio. ¿Por qué el primer juicio? Porque en este juicio, o en este primer juicio, es para determinar hacia dónde va cada persona. Una persona cuando muere, no se queda el alma, ¿verdad?, rondando a como muchos creen. Estará presente durante la persona esté en coma, o al instante. Podrá estar presente en el momento en que la persona sale, ¿verdad?, o ve salir su espíritu, sale de su cuerpo y se voltea a ver a sí mismo, solamente en un estado de coma. O cuando la persona está herida o sufre un ataque, la persona podrá estar, o el espíritu de la persona podrá estar presente un momento, pero no puede estar, o no está presente, o no queda vagando como muchos creen. De repente vemos en los lugares donde asesinan a alguien o llegan a tirar un cadáver, y pues la gente dice: vamos a ir a levantar el espíritu, como que si pudieran levantar como un objeto. El espíritu es aire. Sino que con base en las tradiciones y costumbres, pues es lo que nos han platicado nuestros ancestros. Mas sin embargo, en la Biblia encontramos nosotros la información exacta, la información que Cristo nos ha dado de manera directa, los evangelios, y de manera indirecta a través de los apóstoles. Encontramos nosotros que una persona al morir va a ser llevada ya sea al cielo o ya sea al infierno. Y es fácil poder nosotros determinar cuando un cristiano muere. Sabemos que todos los santos al morir serán llevados al paraíso, al seno de Abraham, y que todos los pecadores al morir irán al Hades, al lago de fuego y azufre, que es la muerte, o el infierno, el lugar de tormento. Es fácil determinar dependiendo de
la vida que una persona lleve. Si la persona vive en una completa santidad, es fácil poder nosotros decir, el hermano o la hermana, ¿verdad?, que partió está con el Señor, se fue al cielo, ¿no? Y también es sencillo cuando un pecador muere estando en sus pecados sin arrepentirse y decir, fulano de tal era un diablo, un pecador, y está en el infierno. Nosotros encontramos en la Biblia, en un pasaje conocido como el rico y Lázaro, encontramos que Lázaro representa al cristiano, representa a aquella persona que vive en santidad, mientras que el rico representa a la persona que vive en pecados. Al morir, primeramente Lázaro, dice que llegaron los ángeles, no nos dicen cuántos, llegaron los ángeles y lo tomaron y se lo llevaron al seno de Abraham, al paraíso. Y que posteriormente murió el rico y lo sepultaron, pero su espíritu despertó estando en tormentos, estando en el Hades, estando en las llamas del infierno. Quizá si el mundo estuviera constituido por personas donde la diferencia entre un santo y un pecador fuera fácil de distinguir, pues no hubiera tanto asunto que discutir. Mas sin embargo, el punto difícil es cuando una persona muere entre la línea, entre el límite, entre el pecado y la santidad. Ahí es cuando nosotros no podemos saber a ciencia cierta cuál es el destino de una persona. Quizá, como dijeron, ¿verdad?, o leímos durante la lectura, es fácil saberlo, en la cual, ¿verdad?, se nos dice que directamente del labio de Jesús, que los de la antigüedad, los que le predicó Jonás, aquellos que sí se arrepintieron, los ninivitas, ellos van a juzgar, pero que también los otros que se arrepintieron, como la reina, ¿verdad?, que recibió el mensaje que ella va a ser juez. ¿Por qué la necesidad de que hayan jueces para poder juzgar a cada persona? Aunque sabemos que el juez es Dios, mas sin embargo Él va a delegar la responsabilidad de juzgar a cada uno. En la Biblia se nos dice que nosotros como cristianos tendremos un privilegio tan grande, independientemente de lo que menciona la Escritura, de que determinados pueblos juzgarán, por ejemplo, los de Sodoma y Gomorra, y se van a juzgar a las personas que se les predicó el Evangelio. Ellos van a ser jueces. Imagínense, fueron reducidos a cenizas, pero ellos van a servir de jueces para aquellas personas que recibieron la palabra, aquellos que recibieron el Evangelio. Porque si a ellos se les hubiera predicado de la manera que se predica hoy, se hubieran arrepentido. Pero ¿qué sucede entonces con las personas que están viviendo, ya sea en una santidad o en un pecado claramente visible? Creo que nosotros al vivir en completa santidad, no cabe la menor duda de cuál es nuestro
lugar donde pasaremos la eternidad. Pero también muchas personas que viven en pecado están conscientes que los espera el infierno. O sea, saben que viven en pecado y que por lo tanto la paga del pecado es muerte y que se merecen el infierno. Mas sin embargo, no se arrepienten ni aún por ese conocimiento. En Gálatas, en su capítulo 5, verso 21, al 23, bueno, 5, 21 y 23. El apóstol Pablo, al escribir a los Gálatas, está después de Corintios. Es un pasaje conocido, ¿verdad? En Gálatas 5:21, Gálatas capítulo 5, verso 21, dice, ¿verdad? Habla acerca de las obras de la carne, desde el 19 al 21. Nos habla acerca de todas las obras de la carne y dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Toda persona que vive en pecado, o que ha cometido o que está cometiendo y no se ha arrepentido de alguno de estos pecados o pecados parecidos o similares, dice, no va a heredar el reino de Dios, no va a heredar la vida eterna, no va a heredar el paraíso eterno. Obviamente que va a ir al infierno. Pero si la persona está en pecado y muere, no hay dudas de que va para el infierno, porque la Biblia lo dice. Luego sigue versos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, que en el juicio los santos no tienen de qué los acusen. Toda persona que viva en santidad y muere, dice, contra tales cosas no hay ley. O sea, no hay de qué se les acuse, no hay delito que perseguir, o sea, no hay pecado. Mientras que los que mueren en sus pecados, al ser juzgados, es clara la Biblia, y le dice, no van a heredar el reino de Dios. Cometieron tal pecado y se van al infierno. Es muy clara y muy precisa la escritura. Más sin embargo, cabe aclarar, ¿verdad?, que nosotros únicamente damos la información. O sea, no estamos condenando, no estamos juzgando a nadie para condenarlo. Le estamos dando la información para que cada persona se prepare mientras tiene la oportunidad, mientras está en esta vida, que cada persona se prepare para cuando llegue el momento de presentarse al juicio, ya sepa lo que le pide. O sea, que ya no va a ir pensando, ya no va a ir con ese pensamiento un pecador o pecadora, no va a ir en el pensamiento de que diga, bueno, es que
suponiendo, ¿verdad? Que la persona cometió todos estos pecados que menciona Pablo a los Gálatas, y que un pecador al morir diga, es que todavía no sé a dónde voy, sino que llegue el día del juicio. Hasta cuando me muera y me pasen a juicio, voy a saber. Se engañaría a sí mismo. De igual manera, un santo al morir, o una persona santa, aunque el diablo le acuse, aunque el diablo le mande pensamientos, aunque el diablo le diga no eres salvo, la Escritura dice que sí, y que por lo tanto ninguna acusación surtirá efecto. Dice, porque contra tales cosas, contra tales acciones no hay ley. Entonces podemos nosotros tener la certeza que si vivimos en santidad, vamos al paraíso, vamos a esa ciudad celestial, la Nueva Jerusalén. Pero que si una persona vive en pecados, y irá a parar al Hades, que es el infierno, llamas ardiendo, a donde fue a parar el hombre rico. Cuando una persona le toca morir en esa línea tan estrecha entre el pecado y la santidad, dijimos entonces es difícil saber con certeza su destino final. Y los que les toca morir en una situación que no se sabe exactamente si al morir se va al cielo o al infierno, son los que pues sí tienen que esperar, o van con esa duda, ¿qué va a pasar en el juicio? ¿Qué va a pasar con una persona que murió en ese límite? En ese límite entre el pecado y la santidad. Eso es lo difícil. Claro que nosotros terrenalmente no podemos saberlo, y que Dios en el día del juicio entonces enviará a la persona al lugar que le corresponde. Aunque también cabe aclarar que cada persona, estando en vida, decide libremente cómo vivir. Cada uno tiene esa libertad, cada uno tiene esa oportunidad de decidir libremente qué hacer, cómo vivir. Cada uno, cada minuto de su vida, los 365 días del año, tiene esa libertad de ¿lo hago o no lo hago? ¿Me alejo o no me alejo del pecado? ¿Sigo o no sigo pecando? Es su decisión. Es una decisión que la persona toma estando en vida, y que por esa decisión será enjuiciado después de la muerte, o inmediatamente después de la muerte. Y es precisamente los que mueren en esta línea los que verán mediante una pantalla todas las cosas que hicieron, los que verán en una pantalla todas las veces que les predicaron, todas las veces que llegaron, ¿verdad?, a compartirles la palabra, todas las veces que los invitaron, todas las veces que le dijeron arrepiéntete, todas las veces que leyeron la palabra. Verán en una pantalla ese número de veces
que tuvieron la oportunidad de arrepentirse y no lo hicieron. Lo van a tener como una evidencia para que la persona pueda argumentar o defenderse en el día del juicio. Imagínense, estaba meditando hace unos momentos todas las personas que están o han fallecido desde quizá de 2000, como del 2010 en adelante, pero supongamos del 2017 o 2018, cuando las redes sociales han llegado a una saturación enorme, cuando cada uno de nosotros trae un celular y accede a las redes, cuando las redes sociales se han inundado de mensajes. Usted entra ya sea al Face o sea al YouTube o a cualquier otra red social y encuentra infinidad de sermones. Usted puede entrar directamente a páginas cristianas. Hay iglesias que tienen su propia web y usted llega y encuentra un número enorme de enseñanzas. Usted encuentra diferentes temas. Encuentra temas de guerra espiritual, de liberación, doctrinales, evangelísticos. Encuentra escatología. Usted encuentra de todo. Y lo más lindo que es, gratis. Se acabaron los tiempos en que tenía que comprar, ¿verdad?, un CD. Si quiero una prédica, y un CD, ¿verdad?, venía únicamente con un sermón y usted tenía que pagar, ¿verdad?, el precio. Eso se terminó. Hoy todas las enseñanzas están gratuitas en las redes. Usted llega y descarga los videos. Es más, yo hasta se los etiqueto. Agarro y subo las prédicas y las etiqueto para que la persona le llegue, ¿verdad?, y lo vea. Imagínense en el día del juicio, ¿qué va a argumentar una persona cuando esté en la silla de los acusados? ¿Qué va a poder decir en su defensa? Va a decir, oiga, es que no me predicaron. Y cuando le aparecen, ¿verdad?, cuando está navegando en las redes, le aparecen todas las prédicas. No van a tener excusa, no va a haber pretexto, o sea, no van a tener argumentos para defenderse. ¿Por qué? Porque se está llevando el evangelio a toda persona, en todo lugar, y se está aprovechando la tecnología. Que otros lo usan para mal, eso ya también serán enjuiciados. Todas las que podemos decir que en esta línea se van a localizar todos los que aceptaron a Cristo sin abrir sus corazones, es decir, de labios para afuera. Porque el apóstol Pablo dice a los romanos que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y aquí también cabe mencionar aquellas personas que postrados en una cama, ya sea en un hospital o ya sea en su casa, se les llega a predicar y pues ya no pueden abrir sus labios, que en ocasiones, ¿verdad?, le decimos mueva un dedo, ¿no?, para saber si oye o no oye, para saber si está o no está de acuerdo, ¿no? Y pues vamos y oramos, ¿no?, y hacemos o le ayudamos a una oración de fe. Más sin embargo, 100% de seguros no podemos estar.
será después del juicio. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, y eso lo vamos a ver, porque está interesante esta cita bíblica, está en Romanos capítulo 10, carta del apóstol Pablo a los romanos, en su capítulo 10, verso 9. De Gálatas, regrésese. Romanos está después del libro de los Hechos. Verso 8. Romanos capítulo 10, versículo 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Se vea, en tu boca y en tu corazón. Y esa es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero ¿qué sucede con aquellas personas que hemos ido a orar y que nada más han movido un dedo? Porque no pueden hablar, porque no pueden pronunciar una palabra, no pueden confesarlo. Y aquí dice, si confesaren con su boca. Pero si ya no pueden confesarlo, no podemos nosotros asegurarle a un 100%. Ahí es donde sí cabe que nosotros podamos decirle a las personas en el día del juicio. Es decir, este juicio que menciona el breve juicio, ahí es donde sí cabe mencionar de que una persona pueda decir eso, pues está por verse. No podemos saber a ciencia cierta, porque ha muerto entre límites. Y no sé, ¿verdad? Si ponen como juez a alguien que se congregó desde su niñez, los que nacieron en cuna cristiana, ¿verdad? Si lo pone como juez para juzgar a una persona que aceptó en el último momento, alguien que toda su vida rechazó el evangelio, alguien que toda su vida se le dedicó a las obras de la carne o a servir al diablo, y que ya en el último momento, cuando la persona dijo, bueno, pues ya estoy paralítico, postrado en una cama, de aquí ya no me muevo, me faltan pocos días para morir, bueno, pues ahora sí me entrego a Cristo, ¿no? Y se entrega a la persona. Ahí solamente el juez que lo juzgue va a determinar. Si es Dios, ¿verdad?, el juez, pues a lo mejor alcance misericordia, ¿no? Pero si, como dice el pasaje, ¿verdad?, que leyó nuestro hermano José, si lo juzgan los de Sodoma y Gomorra, si lo juzgan los ninivitas, si lo juzgan los diluvianos, ¿no?, los que murieron en el diluvio, o por ejemplo, imagínense que hay personas que viven, hablábamos con un hermano, y igual cuando he viajado a zona alta, tanto en el rumbo de Motocintla como en Guatemala, de rumbo al Tacaná, hay hermanos que para asistir a la iglesia tienen que caminar 2 horas o 3 horas para llegar. Imagínense que esos hermanos que les toca caminar 3 horas, hay quienes en lugares más lejanos hasta un día de camino. Imagínense que a ellos los pongan por jueces para juzgar a alguien que tenía la iglesia a 1 cuadra, aquí en terreno plano, o a 5 cuadras, ¿no? Imagínense que ellos sean los jueces.
y que la persona diga: es que me quedaba lejos, ¿no? Es que estaba fuerte el sol para caminar de regreso, es que tenía que caminar 5 cuadras durante 5 minutos. Imagínense que esas personas que caminaron 8 horas para llegar a una iglesia sean sus jueces. Eso es lo interesante. Y para eso es que cada uno debe de prepararse. Seguimos. También podemos ubicar en el límite aquellos que fueron cristianos por conveniencia, que quizá se congregaron, quizá asistieron, pero por un interés. Y aquí es donde cabe aclarar, ¿verdad?, para los jóvenes, en que en determinados o por muy poco tiempo se lleva un noviazgo entre un cristiano y uno no cristiano, de una persona cristiana y una no cristiana, y que llega una persona no cristiana. Generalmente esto se aplica más en la línea entre de un varón inconverso y una dama cristiana. Es la línea que se aplica en esa dirección. En la otra dirección casi no es aplicable. Será muy raro, quizá uno entre 1000, pero más se aplica en el caso, ¿verdad?, de los varones inconversos, que llegan y dicen, se congregan porque tienen interés en una muchacha cristiana, y a los pocos días se casan. Ahí es por interés, por conveniencia. Y serán en el día del juicio que se determine la veracidad. Aunque muchas hermanas, ¿verdad?, han experimentado en carne propia el sufrimiento. Mas sin embargo, si alguien se congrega y mantiene una apariencia, en el día del juicio saldrá a la luz. Cada caso que nosotros podamos tener dudas en que si la persona es salva o no, pues será en el día del juicio cuando el juez dicte sentencia a qué lugar lo vaya a mandar. Les digo, sí, este es un primer juicio, es para determinar si la persona se va al paraíso o se va al infierno. Pero siempre he dicho, ¿para qué esperar? ¿Para qué voy a correr riesgos de estar en una línea en que no sé si al morir me voy a ir al cielo o al paraíso? Si en esta vida nosotros podemos determinar a quién servir. Y también en el día del juicio, ¿verdad?, las personas que pueden servir a Dios y no quieren, ¿verdad? Que sea como el caso del que recibió un talento y lo enterró. Tuvo en sus manos la oportunidad y la desechó, ¿verdad? Cada uno, va a ser enjuiciado y va a depender a quién vayan a poner por juez. Así que nosotros no podemos determinar en algunos casos, y aclaro, ¿verdad?, no estamos
juzgando a nadie, sino que estamos informando. Le estamos dando la información para que cada persona se analice a sí mismo, que cada persona pueda ponerse a analizar si le tocara hoy morir, por ejemplo, de un infarto, ¿no? Algo práctico y sencillo y que no es tan feo, ¿no? No decimos de un accidente, sino que alguien de un infarto llegó a su límite del corazón y dejó de funcionar, y que se presente ante el juez. Analícese usted en este momento y medite en su corazón. ¿Pasaría usted directo o tendría que analizar su situación? Y de acuerdo a lo que usted pueda autoanalizarse, usted puede decidir durante usted viva, usted puede decidir qué es lo que va a poner como evidencia o va a tener como evidencia en el día del juicio. Póngase de pie y medite en su corazón, autoanalícese un instante y vea en su corazón la oportunidad de que estamos aún con vida para decidir y que tenemos una edad todavía suficiente para poder servirle al Señor. Que podamos nosotros entregar lo mejor de nuestra vida, lo mejor de nuestras fuerzas para servir a Cristo. Padre, en esta tarde te doy gracias por tu palabra. Y Señor, que cada uno pueda autoanalizarse, que cada uno, Señor, pueda juzgarse a sí mismo y poder corregir su vida, poder cambiar de vida, poder cambiar de dirección, aún porque existe esa oportunidad. Mientras estemos vivos, Señor, tenemos esa oportunidad de arrepentirnos y de cambiar nuestra manera de vivir. Padre amado, que cada uno, Señor, pueda autoanalizarse y santificarse cada día. Que puedan, Señor, los jóvenes, que puedan prepararse para servir. Que cada joven, Señor, pueda dar lo mejor de su juventud para servir. Te pedimos, Padre amado, que nos sigas dando fuerzas, que nos des sabiduría y entendimiento, Señor, y que nos des esa fortaleza para poder seguir predicando tu palabra, para poder seguir visitando, para poder ir a orar por los enfermos y que podamos servirte mientras estemos vivos. En el nombre santo de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor, por esta palabra y que quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, y que podamos, Señor, tenerla muy en cuenta en nuestra diaria manera de vivir. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo.